fuero del Ministerio Público se han producido renuncias y la fiscal de la Nación enfrenta tormentas internas, pese a que ella dice que irá hasta el final y que, claro, una investigación con tamaña cantidad de evidencias merece continuar. Pero la separación, por ejemplo, de la fiscal Bersabet Revilla ha generado polémica. ¿Por qué? Porque en el medio está su hermana, digo, la hermana de la fiscal de la Nación. También la renuncia del exfiscal Víctor Cubas Villanueva, por ejemplo. Él se desempeñaba hasta hace algún tiempo como secretario técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal del Ministerio Público. La renuncia de Cubas está expuesta en una carta que le dirige a la fiscal de la Nación el 25 de julio. El doctor Víctor Cubas está con nosotros y vamos a conversar a detalle las razones de su dimisión. Adelante, por favor, doctor Cubas. Bienvenido a Octavo Mandamiento. Buenas noches, doctor Cubas. Bienvenido. Gusto saludarlo y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. La fiscal de la Nación, ¿en qué parte del tramo que lleva ejerciendo el cargo ha faltado a él? Es decir, usted presenta una renuncia, aprueba, ¿no?, saluda las investigaciones al presidente Castillo, pero señala, por ejemplo, los ya consabidos casos de el Cuellos Blancos del Puerto, por ejemplo, y claro, la renuncia también, o la salida, la separación de la doctora Bersabet Revilla. ¿En qué parte la fiscal de la Nación ha obrado deficientemente para usted? En cuanto a la investigación que se viene haciendo a la organización denominada Los Cuellos Blancos del Puerto, tiene una diferencia sustancial en relación a otras investigaciones por crimen organizado. Porque en ese caso la investigación se hace en 3 niveles: a los altos funcionarios públicos y a los magistrados de segunda instancia en el nivel supremo, claro, a los magistrados de primera instancia en el nivel superior y a los ciudadanos que no tienen privilegios en las fiscalías de primera instancia. El doctor Fernández, Jesús Fernández, era el fiscal de la Fiscalía que ve investigaciones a altos funcionarios. ¿Para usted venía obrando correctamente? Para mí venía obrando correctamente. Es la Fiscalía que más producción presenta en la investigación de casos y él es convocado al despacho de la fiscal de la Nación y, según lo trascendido y declarado oficialmente por el doctor, lo presiona para que retire de la Fiscalía a la fiscal adjunta suprema, Fanny Quispe Farfán. Él se niega y termina renunciando. Eso es lo que fundamentalmente da lugar a que yo presente la renuncia en los términos expresados en la carta de renuncia. Pero el fiscal supremo titular Pablo Sánchez, que fue fiscal de la Nación y que decide además abrir una investigación al presidente de la República, él es quien comienza este hecho inédito, este precedente jurídico en la historia republicana, sostiene en un comunicado escrito que fue entregado ayer que la investigación al caso Cuellos Blancos sigue su curso, que él entregó información a la fiscal de la Nación en diciembre pasado, porque su despacho concluyó en ese momento todo el caso y además dice que él deja la coordinación a pedido suyo. Eso puede ser cierto. Yo respeto lo manifestado por el doctor Sánchez, con quien he trabajado cercanamente. Yo lo sé. No de ahora, desde hace muchos años, tanto en la Fiscalía como en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero el hecho que él manifieste que ha concluido su trabajo en lo que corresponde a investigación de los Cuellos Blancos, no significa de ninguna manera que van a nombrar un coordinador que es fiscal provincial ascendido a fiscal superior provisional. Porque, repito, la investigación se hace tanto a nivel supremo, superior como provincial. Pero lo que dice la fiscal de la Nación en una entrevista reciente es que
ella ha acumulado los casos y que ella los investiga personalmente, que ha ordenado el caso Cuellos Blancos porque estaba, como usted bien lo explica, separado por instancias y por, en fin, el nivel de cada magistrado, que ella más bien ha ordenado los casos. Lo que yo he advertido de las declaraciones de la señora fiscal de la Nación es que falta a la verdad, porque ella manifiesta, el doctor Fernández renunció. Eso es cierto, pero no dice el motivo por el que renunció. Dice, los adjuntos siguen su trabajo y la investigación no se perjudica. Es falso, porque ha retirado a la fiscal que se encargaba precisamente de la dirección de la investigación, doctora Fanny Quispe Farfán. En la Fiscalía Suprema de la doctora Revilla, ha retirado a la doctora Revilla y también al adjunto supremo que con mayor presencia ha intervenido en esa investigación. Entonces, ¿dónde está que no se ha retirado a los adjuntos? ¿Usted cree que las motivaciones de la fiscal de la Nación tienen que ver por la defensa que ella estaría liderando sobre su hermana? Todo hace indicar que ese es el objetivo, pero la señora fiscal de la Nación dice otra cosa que es falsa. Dice, la situación de mi hermana no depende de la fiscalía, la situación de mi hermana depende del juez. Nada más falso. El titular del ejercicio de la acción penal y el funcionario que tiene atribución para acusar es el fiscal. El juez solamente interviene para hacer un control de legalidad, de manera que, en principio, nada tendría que ver el juez en el caso de la hermana de la señora fiscal de la Nación. Y yo tengo, como ciudadano, todo el derecho a sospechar que lo que quiere, con el retiro de la fiscal que venía viendo este caso, es lograr que haya un pronunciamiento no acusatorio por parte del Ministerio Público en ese caso y que en consecuencia se logre un sobreseimiento, lo que vendría a ser como una sentencia absolutoria en ese grave caso atribuido a la jueza Benavides. Liz Benavides. Pero lo que usted está diciendo es muy grave, doctor Cubas, que la fiscal de la Nación estaría utilizando la institución del Ministerio Público para defender a su hermana jueza, Liz Benavides, que tiene acusaciones de haber recibido dineros del narco. Precisamente por ese hecho tan grave, la investigación debería hacerse por personas que estén libres de toda sospecha y no se genere un, por lo menos, aparente conflicto de intereses. Entonces, lo menos que podría haber hecho la señora fiscal de la Nación es que los fiscales continúen haciendo su trabajo y que objetivamente se determine la verdad. Mire usted, yo le voy a hacer recordar un hecho que, por lo joven que es usted, indudablemente, seguramente no lo tiene presente. Gracias por eso, pero probablemente lo recuerde. En los años 1982 u 83, cuando el Ministerio Público empieza a organizarse como órgano autónomo, había un fiscal, el fiscal superior decano de Lima, el doctor Federico Cajat Cheade. El hijo de él se vio involucrado en un caso de tráfico de drogas. ¿Y qué cree usted que hizo el doctor Federico Cajat? Renunció al cargo de fiscal para dejar en libertad a los fiscales para que puedan investigar y determinar la responsabilidad. Su antecedente es inevitable. Me hace preguntarle si usted está sugiriendo que la fiscal de la Nación renuncie. Esa es su responsabilidad. Pero yo no le atribuyo solamente a la señora fiscal de la Nación. Acá la Junta Nacional de Justicia tiene una responsabilidad fundamental, porque ellos sabían que estaba habiendo un juicio por hechos graves en la que la principal procesada, la hermana de la fiscal de la Nación. Ellos se limitaron a preguntarle, ¿qué haría usted en este caso? Sí. La señora fiscal, ahora fiscal de la Nación, ¿qué respondió? No voy a interferir, no voy a tener injerencia porque eso está contra la ética y es ilegal. Y uno de sus primeros actos es retirar a la fiscal Revilla, que si bien es cierto
era fiscal suprema provisional, no se puede retirar a un fiscal, aún siendo provisional, salvo que hayan razones de peso para que se los pueda retirar de conformidad con lo establecido por la Corte Interamericana. ¿Debe renunciar entonces? Esa decisión la tiene que tomar la señora fiscal de la Nación. ¿Y qué debería hacer la Junta? La Junta debe estar atenta y vigilante a lo que ocurre en el Ministerio Público, porque no tiene atribución solo para nombrar. La Junta tiene atribución para controlar el ejercicio o el desempeño profesional de jueces y de fiscales. Y la Junta, hasta el momento, no ha cumplido con su obligación de revisar los nombramientos y las ratificaciones hechas por el Consejo Defenestrado. Y además, ¿cuántos nombramientos ha hecho hasta el momento la Junta Nacional de Justicia? 4 en el nivel supremo, 2 en el nivel de la Fiscalía y un nombramiento cuestionado de la Autoridad de Control del Ministerio Público. Es inevitable 2 años de funcionamiento. Preguntarle si a usted, independientemente de lo que está sosteniendo esta noche, no le preocupa que su renuncia, su declaración, sean utilizadas políticamente por el gobierno para atacar las investigaciones contra el presidente Castillo. No creo. El gobierno está completamente desprestigiado y yo he saludado que se venga investigando al presidente de la República, pero además no solamente estoy de acuerdo con que se le hayan abierto investigaciones, sino que he planteado públicamente que el Congreso debe modificar la Constitución para añadir un inciso más al artículo 117, estableciendo que el presidente de la República en funciones puede ser investigado por actos de corrupción. Y lo que debe hacer el Congreso es eso. Pero ya además, se está haciendo, ¿no? No, pero no ha modificado. Ahora, usted dice que hay que modificar la Constitución. De tal manera que se facilita y no habría los cuestionamientos ni la polémica de ahora de que si se puede o no se puede investigar. Pero ya la Fiscalía inició la investigación y el Poder Judicial, aunque falta una instancia, pero el Poder Judicial ha validado lo dicho por el Ministerio Público. Sí, pero todavía sigue siendo polémico si el presidente puede ser o no acusado. ¿No se sentó jurisprudencia ya? No, se ha sentado jurisprudencia para iniciar una investigación, pero si la investigación concluye con elementos suficientes de que ha cometido delito, la Constitución dice que no puede ser acusado. ¿Se lo va a acusar? La Constitución lo impide. La Constitución lo impide. La Constitución impide acusar, salvo 4 delitos que son extremadamente graves. Pues, traición a la patria, permitir o no permitir que el Congreso se instale y cosas por el estilo. La solución de eso sería añadir un inciso. El presidente puede ser investigado y acusado por actos de corrupción durante su mandato. Y se termina el problema. Claro. Ahora, la fiscal ha dicho que si la investigación termina, ella lidera la investigación, la doctora Benavides, ella va a presentar una denuncia constitucional al Congreso. ¿Eso es en sí mismo constitucional o no? Sí, porque así lo plantea la Constitución. Los altos funcionarios del Estado no pueden ser procesados directamente. Lo que la Constitución permite es que la Fiscalía de la Nación realice una investigación preliminar y si tiene elementos justificatorios, haga la denuncia constitucional y sea el Congreso el que autorice o no el procesamiento. Pero ahí hay otro problema. La señora fiscal de la Nación, cuando le preguntan qué plazo tendría para investigar, dice el plazo de la investigación es 36 meses, efectivamente. Todas las investigaciones del Ministerio Público están sumamente atrasadas. La investigación a Kuczynski viene del 2016 y hasta el momento no se termina. A Keiko Fujimori igual. Al representante de Podemos, Luna Gálvez, exactamente igual. ¿Usted cree si que la investigación a Castillo demora 36 meses, él estaría ya culminando su mandato? ¿Usted cree que la fiscal de la Nación está concentrando toda su atención y su energía solo al caso del presidente Castillo? Eso es un hecho objetivo. Ahí está la actuación del pirata, se ha tapado un ojo y con el otro mira solo al presidente de la República. ¿Que no está mirando con el otro ojo?
la actuación de los políticos que están cuestionados por graves actos de corrupción y que están ejerciendo funciones en el Congreso. La Comisión de Presupuesto está presidida nada más ni nada menos que por una persona acusada de corrupción. Ahí hay un congresista denunciado por violación sexual que sigue ejerciendo funciones. ¿Usted está sugiriendo que la doctora Benavides, la fiscal de la Nación, tiene un sesgo? ¿Está solamente mirando, olvidando los otros casos, sesgadamente solo al presidente Castillo, obsesionadamente al presidente Castillo? Sí, pero por eso es que le digo en la carta de renuncia que, saludando la actuación en relación al presidente de la República, quiero ver a un fiscal de la Nación que con igual energía mire los otros casos y pida, por ejemplo, que el Congreso reactualice las investigaciones contra el ex fiscal de la Nación o el ex fiscal supremo Tomás Gálvez, que reabra la investigación al nombrado como autoridad de control del Ministerio Público. Claro, un fiscal de la Nación que goza de tanta simpatía de los medios de comunicación, la dama de hierro, debe ser para todos, no solamente para quien está ejerciendo funciones en el Poder Ejecutivo. Esa es mi posición. ¿Hay un filtro, un sesgo político, es lo que usted está insinuando en la fiscal? Yo no quisiera que se considere eso. Yo lo que estoy tratando de hacer es una mirada objetiva a lo que viene ocurriendo. Por eso es que mi posición es, con la misma energía con la que se viene investigando al presidente de la República y a los miembros del Poder Ejecutivo, que se investigue a los miembros de los otros grupos políticos. Si el lema de la señora fiscal de la Nación es carga cero, orden en casa y celeridad, que se haga en todos los subsistemas. La investigación a la familia presidencial tiene suficientes elementos que, uno a uno, tal como van apareciendo, muestran una gravedad inevitablemente certera de poder distinguirla. ¿O usted piensa que no? No, yo creo que evidentemente hay una actuación muy cuestionable de parte del Poder Ejecutivo, y creo que hay indicios evidentes de la comisión de graves actos de corrupción, y en buena hora que se haya abierto la investigación al presidente y que esto se pueda esclarecer. Por eso yo digo que para completar y hacer un trabajo desde el punto de vista jurídico, podrían haber modificado la Constitución y habilitar que el presidente en ejercicio sea investigado por casos de corrupción. Pero con la posición que usted mantiene, respetable, ¿no? Pero la posición que usted mantiene, le decía hace un momento que no considera que podría en sí misma verse debilitada. Es decir, si la fiscal de la Nación se ve debilitada, no legitimada o parcialmente legitimada en la opinión pública con cosas tan graves como usted dice, ¿no le preocupa que el caso de la familia presidencial se caiga? No, con el mismo argumento de la señora fiscal de la Nación. Si un fiscal puede cambiarse, el caso no tiene por qué caer, lo hará un siguiente fiscal. Ese es el pensamiento que tiene. Yo lo que manifiesto es que una investigación que realiza un fiscal debe continuar a cargo de ese fiscal, porque él tiene un conocimiento de primera mano sobre los hechos, y los cambios afectan a el desarrollo normal de la investigación. Yo conozco de esto porque he sido el fiscal anterior al doctor Fernández en esa Fiscalía Suprema, pero no solamente por ello, sino porque yo he sido el primer fiscal superior coordinador anticorrupción en el año 2000 para ver los casos de Montesinos y Fujimori. Lo recuerdo. Entonces estoy ligado al trabajo contra la corrupción, no de ahora, del año 2000. Así es, así es. Y lo recordamos además por el caso La Cantuta. Muchas gracias, doctor Cubas. Ha sido un gusto. A usted las gracias por la invitación. Hasta una nueva oportunidad.